Bueno, esto lo puedo saltear. Soy Michel Martens de Argentina y ese es mi usuario de Twitter y de GitHub. Trato de escribir sobre librerías simples que solucionan problemas con menos código, y en Twitter también escribo poco, pero cuando escribo sobre simplicidad, y esos temas son los que me parece que son muy importantes en nuestra industria y sobre todo en Ruby. Programo en Ruby desde 2003. Ahí. Hola, hola. Bueno, soy cofundador de esta empresa, OpenRedis. Vamos a sacar el cursor de ahí. Y bueno, para hoy lo que quería hablar es como un ángulo distinto sobre el tema de simplicidad. Me empecé a interesar por este tema del error humano, una cuestión que es muy investigada en industrias como la aviación, como la generación de energía nuclear, la medicina, que son ámbitos en donde un error tiene consecuencias gravísimas, catastróficas. En nuestra profesión estamos acostumbrados a lidiar con el error porque está en nuestra naturaleza, pero cuando estamos programando de repente nos olvidamos una coma, ese es un error humano, pero es fácil de solucionar. Y no tenemos presión, podemos ir a solucionarlo en el momento porque Ruby nos dijo que nos faltaba una coma, podemos ir a tomar un café o irnos a dormir, lo solucionamos al día siguiente. Pero en cambio en un avión tienen 5 minutos para resolverlo o se mueren todos, ¿no? Pero tenemos otro aspecto de nuestra profesión, que es cuando un error pasa a producción, cuando se cae un servicio, se quedan nuestros clientes sin servicio, y ahí tenemos que resolver el problema contra el reloj. Generalmente en nuestra industria esos problemas duran hasta 5 horas, Amazon puede estar caído 7 horas, y yo me di cuenta con este trabajo que no estaba entrenado para nada en ese aspecto, o sea, me ponía recontra nervioso, sufría. Cuando uno está tratando con un problema así, cada error puede agravar la situación. Y bueno, y esta charla tiene que ver con cómo se relaciona ese concepto del error con los modelos mentales y la simplicidad. Casi toda la bibliografía que encontré citaba a un libro que se llama Human Error, de James Reason, que es un psicólogo, que fue tal vez el primero en hacer como un recuento histórico de todas las investigaciones que hubo sobre este tema y de modelar el error humano de acuerdo a nuestro comportamiento. O sea, es un libro que está lleno es como un paper, pero de 400 páginas, lleno de referencias. Es muy árida la lectura, pero yo estaba apasionado con el tema y me lo devoré. Hay otro libro que es menos académico, que se llama El diseño de los objetos cotidianos. Don Norman es psicólogo, pero también es ingeniero, entonces encara el problema desde otro ángulo. También menciona lo anterior, pero la premisa de este libro, que también se los recomiendo, que es muy interesante y me parece muy apropiada a nuestro trabajo, la premisa es que todo error humano en realidad es un error de diseño, porque no podemos pretender actuar con total precisión nosotros. No somos buenos para eso. Nosotros evolucionamos como para detectar errores e ir corrigiendo y llegar a algo más o menos correcto. Y bueno, tiene ejemplos que fue renovando y creo que por la 3ª edición. Tiene otros ejemplos que están desde la 1ª edición, como el diseño de las puertas, que a veces nos encontramos con un panel de vidrio y no sabemos si hay que empujar, correr, tirar, o jalar, como dicen acá. Bueno, libro muy recomendado. Y algo que tienen en común estos dos libros es esta idea de la importancia de tener un modelo mental, que es la representación que tenemos de cómo funciona un sistema. Bueno, una salvedad acá. No es lo mismo saber cómo usar una herramienta que saber cómo funciona. Nosotros podemos saber, por ejemplo, usar Rails, pero para saber cómo funciona tenemos que, al menos en nuestro caso, que somos programadores, tenemos que leer el código, razonarlo, entender lo que hace. Hasta que no hagamos eso, no vamos a tener un modelo mental adecuado de lo que está haciendo, de lo que funciona. Si nosotros sabemos cómo funciona una herramienta, podemos inferir cómo usarla y vamos a ser los mejores usuarios. Vamos a ser menos propensos a cometer errores por usar mal la herramienta. Y cuando deje de funcionar, vamos a instantáneamente saber por dónde buscar, vamos a saber qué es lo que puede estar fallando. Si nosotros sabemos cómo usar una herramienta y nada más, en el momento en que falle,
no vamos a tener idea de qué es lo que está pasando. Si estamos bajo presión porque nuestros clientes están sin servicio, vamos a estar en el peor momento posible para entender qué es lo que está pasando, cómo funciona, y es por eso que hay downtimes de 5 o 6 horas. Es porque la gente realmente en ese momento tiene que crear el modelo mental para ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasó. Para esto, para adquirir un modelo mental adecuado, la principal barrera con la que contamos es la complejidad. No es lo mismo, por ejemplo, leer 3 líneas de código y tener un modelo mental adecuado que leer 3 millones de líneas de código. En un caso va a ser trivial tener un modelo mental correcto, en el otro es imposible, tal vez. Y la complejidad es algo que en software podemos medir, en otras industrias no se puede medir tan fácilmente. Para nosotros hay un montón de herramientas y métodos. Y yo les quería contar cuatro formas de medir que tienen valor histórico. No todas se usan. La primera de estas 4 es la complejidad de Kolmogorov. Él era un matemático que fue el primero en diseñar una forma de medir la complejidad de un algoritmo, que no tiene hoy en día un efecto práctico porque no hay herramientas para medir la complejidad de Kolmogorov, pero si se interesan por el tema de la complejidad y empiezan a investigar, van a encontrar citas a Kolmogorov por todos lados. Y la idea de la complejidad de Kolmogorov es, dado un algoritmo que produce un resultado determinado, la idea es buscar cuál es la mínima descripción posible de ese resultado, y eso nos va a dar el límite inferior de complejidad que puede tener nuestro algoritmo. Es medio confuso, pero traje un ejemplo. Entonces supongamos que estamos usando Ruby como un lenguaje para describir este objeto, que es 12 veces la letra A. Como estamos usando Ruby, usamos las comillas dobles, entonces la descripción esta, si la queremos medir, nos va a dar como resultado que tiene 14 caracteres, las A y las comillas. Entonces, si la idea es buscar la representación más breve posible, si estamos usando Ruby, podríamos pensar en algo de este estilo, por ejemplo. No digo que sea mejor, pero a los fines de medir la complejidad de Kolmogorov, esto nos da una representación más compacta. Si medimos esta representación, nos da 8 caracteres. Podríamos decir que es la más breve posible con Ruby. Entonces, la complejidad de Kolmogorov de un algoritmo que genera ese string sería 8 caracteres. Esta sería la definición formal. La complejidad de Kolmogorov de un objeto está dado por la mínima descripción de ese objeto. Bueno, esto es una referencia porque si se interesan en el tema se lo van a encontrar sí o sí. Siguiente, en orden cronológico, Wolverton habló en un paper sobre cómo a partir de las líneas de código podía estimar el esfuerzo requerido para escribir un programa, la dificultad para entender ese programa también. Y este es el tema más controversial en la historia de la ciencia de la computación, es de lo que más se habla. Y por supuesto, intuitivamente nos parece como demasiado simplista. Como que no se adecua a nuestra idea de lo que es la complejidad. Entonces, unos años después, McCabe ideó esta idea de la complejidad ciclomática, que tiene que ver con contar todos los caminos posibles de ejecución de un programa. O sea, si hay un if, ahí hay 2 caminos posibles, si hay un if-else. Bueno, contamos la cantidad de caminos de ejecución y eso sería el score de complejidad ciclomática. Les aclaro que esta es la parte árida de la charla. O sea, tienen que hacer un esfuerzo acá. Siguiente métrica es el volumen de código. La idea es contar la cantidad de operadores únicos dentro de un programa, la cantidad de operandos únicos, la cantidad total de operadores, la cantidad total de operandos, calcular con una fórmula un volumen de código y a partir de ahí estimar el esfuerzo para escribir el código, la dificultad para entenderlo, etc. Y hay muchísimas otras formas más. Yo me puse a investigar el tema y caí con este paper, que es sobre la historia de estas métricas, cómo fueron evolucionando, qué propone cada una. También se lo recomiendo, me pareció muy interesante, es bastante corto. Y
hay otro paper que también me pareció muy interesante, que es este, en donde proponen que la complejidad es proporcional a las líneas de código de un programa. Tiene una correlación positiva, lineal, casi perfecta. Entonces nosotros cuando estamos programando podemos saber, sin necesidad de herramientas, o sea, hay herramientas que calculan la complejidad ciclomática, el volumen de código, pero sin ninguna herramienta ya podemos tener una estimación casi perfecta de la complejidad con solo mirar las líneas de código. Si reducimos la línea de código, sabemos que tenemos un programa menos complejo. Y en Ruby tenemos la ventaja de que, al ser un lenguaje tan expresivo, nosotros necesitamos una fracción de lo que se necesita en otros lenguajes para describir un problema, para describir una solución. Y sin embargo, que esto es lo que a mí me preocupa, las herramientas más populares en Ruby son también las más complejas. Tenemos Rails, Bundler, no sé, bueno, Active Records, parte de Rails. Tenemos Chef, por ejemplo. Son todas herramientas que tienen muchísima complejidad. Y si pensamos que hay gente que soluciona un problema, por ejemplo, hace un website, lo soluciona con Rails, y otra gente soluciona el mismo problema con Sinatra. Rails tiene 250.000 líneas de código, Sinatra tiene 3.000. Es como una gran disparidad. Y si, por ejemplo, el framework que uso yo, que se llama Cuba, tiene 200 líneas de código. O sea, puedo resolver el mismo problema con 200 líneas de código que otros resuelven con 250.000. 250.000 líneas es más que lo que tiene el Quijote. No sé si lo leyeron. Pero bueno, es más fácil leer el Quijote que Rails. Entonces, tenemos que, para mí, si les interesa este tema de tener un modelo mental adecuado para solucionar problemas, enfrentarse mejor a esas situaciones, la idea es tratar de resolver problemas con menos código. Y tengo un ejemplo acá para ver cómo nos afecta esta complejidad al momento de entender algo. A ver si alguien adivina qué es eso. ¿Cómo? Movimiento de xadrez, sí. O sea, esta es una... Hace 400 años, cuando querían anotar una partida de ajedrez, anotaban así. Ahí dice, el rey blanco comanda a su propio caballero a la tercera casa delante de su propio alfil. Y en esa época no anotaban toda la partida, anotaban las primeras 2 jugadas, porque esto era como un poema épico y a nadie le interesaba seguir. Bueno, no hay partidas enteras de esa época, se anotaba esto y después decían, y el blanco procedió a ganar la partida o algo así. Pero 100 años después vieron la necesidad de anotar más que 3, 4 jugadas, entonces empezaron a compactar la descripción, a tratar de simplificarla. 100 años después ya tenemos partidas completas. 100 años después ya era obligatorio en los torneos anotar las jugadas, sigue siendo obligatorio. Y esta es como una forma súper comprimida de lo que vimos al comienzo. Y actualmente se usa un sistema, un paradigma distinto que es como de coordenadas, que es una forma más simple todavía de representar una jugada en una partida de ajedrez. Bueno, con esto surgieron bases de datos de partidas, la gente usa esto como lenguaje para comunicarse pueden discutir una partida usando esta terminología y a consecuencia de este esfuerzo, digamos, el nivel general del ajedrez subió, se mejoró. Y para hacer un paralelismo, cuando yo empecé a programar con Ruby, escribíamos los tests de esta manera. Ahí es claro que lo que quiero hacer es sumar 2 más 2 y verificar que es 4. Pero unos años después surgió RSpec y podíamos escribir más para lograr lo mismo. Unos años después cambió RSpec y ahora podíamos escribir aún más. En la actualidad hay gente que usa algo de este estilo, que no entra en la pantalla incluso. Y acá como que estamos sacrificando cuestiones que son fundamentales. Nosotros queremos entender de un pantallazo lo que está pasando. Acá se perdió todo el sentido. Tenemos que hacer mucho más esfuerzo. Esto requiere mucho más código, requiere más procesador, más memoria.
el autor de esta herramienta es Cucumber. El autor recomienda no usarlo para todo, usarlo para algunos casos especiales, no sé cuáles, pero es como ir hacia el poema épico, estamos yendo al año 1600. La herramienta que está arriba, Qtest, es la que uso para testear mis herramientas. Tiene 117 líneas de código. RSpec tiene 100 veces más líneas de código, 100 veces más complejidad. En esencia hacen lo mismo. O sea, no me estoy perdiendo de nada por usar Qtest. Pero quería mostrarles también cómo se verifica esto de que la complejidad es correlativa, tiene una correlación con las líneas de código. O sea, la complejidad es algo que es objetivo. No es que para mí es complejo y para otro es simple. A veces confundimos lo que es simple con lo que es fácil. Y podemos decir, bueno, RSpec es simple porque soluciona mi problema. O Rails es simple porque soluciona mi problema. Bueno, Rails, RSpec tienen una complejidad enorme y es algo que podemos medir con herramientas. El hecho de que algo sea fácil o difícil depende de cada persona. Si no usé Rails por 10 años, no tengo idea, va a ser difícil. Y para alguien que no usó nunca Cuba va a ser difícil, para mí es facilísimo. Entonces son dos conceptos que no hay que mezclar. Hay una charla de Rich Hickey, que es el creador de Clojure, que es sobre esta distinción entre lo que es simple y lo que es fácil. Se llama Simple Made Easy. También es muy recomendable. Y este es un ejemplo de un stack con el que podrían hacer un website usando Cuba, que es como el microframework para web. Shield es lo que usarían en vez de Device. Shield ya tiene menos de 100 líneas, Device tiene 60.000. Malone es para enviar mails. Mode es un template engine súper minimalista, pero también es el más rápido de Ruby. Cuba es el framework más rápido de Ruby, porque gracias a que son tan simples, también como efecto secundario tenemos esto que son rápidos. Sobre Mode hay un video muy interesante de James Edward Gray, que es como una figura en el mundo de Ruby. James Edward Gray II, en su website que se llama Codealized, después se los puedo pasar, en donde lee estas 33 líneas de código, trata de entender cada línea y es muy pedagógico, muy recomendable. Y OM es como un ORM para Redis. Pero ya ven que con esto, si suman todas las líneas de código es menos que Sinatra es chico para nuestros estándares. Y con esto pueden hacer un website. Así que, como conclusión, si tenemos menos código, tenemos menos complejidad. Si tenemos menos complejidad, va a ser más fácil tener un modelo mental adecuado de lo que ocurre. Vamos a ser capaces de prevenir ciertos errores. Vamos a poder reponernos de otros errores. Como ejemplo, el último proyecto que hice es un add-on para Heroku de un sistema de message queue que tiene el stack completo, son 2.000 líneas de código y mi programa son 2.000 líneas de código más. O sea, 4.000 líneas de código y tengo ahí clientes. O sea, quiero probarles que es algo que se puede hacer, no estoy fantaseando sobre algo hipotético de que no se puede reemplazar una herramienta más compleja. Voy a tomar un trago de agua. Leslie Lamport es una persona que hizo muchísimos aportes a la ciencia de la computación, sobre todo de sistemas distribuidos. Y escribió un artículo en el 77 donde él comparaba un programa, software, con un automóvil, un carro, no sé si se entiende automóvil. Entonces él decía que, por ejemplo, en un programa, o sea, un programa es como un objeto matemático que no sufre desgaste. Las piezas de un auto se desgastan. Un if no sufre ningún desgaste. Nosotros no podemos probar que un auto sea correcto. Sí podemos usarlo, ver si funciona, pero no podemos probar que sea correcto. En cambio, un programa tiene un significado y podemos probar si está cumpliendo con ese significado, si está cumpliendo la promesa que hace. Todo esto lo hacía para
para resaltar este aspecto lógico que tiene la programación. Y muchos años después, en 2003, escribió este otro artículo que es en donde él se pregunta cómo será el futuro de la computación, porque lo que él ve es que creció tanto la complejidad que ya no solo no podemos probar si un software es correcto o no, sino que se volvió tan complejo como el cuerpo humano. Y cuando algo es tan complejo que no lo entendemos, surgen todo tipo de supersticiones o de mitos. Uno, cuando el auto no funciona, no usa homeopatía o no trata de rezar para que se arregle el auto, pero con el cuerpo humano sí. Y con los programas nos pasa algo parecido. Muchas veces uno quiere usar tal herramienta porque es la más popular, entonces uno dice, bueno, uso Rails porque es lo más seguro, cuando en realidad no entendemos lo que está haciendo y da la casualidad de que es más inseguro que otras herramientas. También está como este mito de que si no uso Rails, al final voy a terminar reescribiendo Rails porque la complejidad total va a ser la misma. Y ya espero haberles demostrado que no es así, que se puede hacer una empresa con 4.000 líneas de código. También nos guiamos mucho por qué tan actualizado esté un repositorio. Entonces, si no está muy actualizado, tenemos miedo de usar una herramienta. Al mismo tiempo usamos herramientas como LS o Copy, que tienen 40 años y no fueron modificadas. Y bueno, yo creo que si pensamos bien en este tema, vamos a ver que esos mitos se derriban muy fácilmente. Y quería comentarles esto porque, bueno, al margen de que les recomiendo que lo lean, esto es algo que no es externo a nosotros. Nosotros somos los programadores y los que vamos a guiar hacia dónde va la computación. Entonces, si tratamos de ir hacia la simplicidad, vamos a lograr que vayamos más hacia la lógica y menos hacia este lado de la biología que no es lo que nos conviene. Si les interesa el tema, hay un website que se llama Let's Code. Es como un movimiento que empezamos varios programadores de Sudamérica, entre ellos Guille Iguarán, que está organizando este evento. La idea es compartir artículos que tengan que ver con simplicidad. También tenemos un canal de IRC, un subreddit donde compartimos esta información. Y este año, por primera vez, va a haber en RubyConf en Estados Unidos un track sobre Let's Code, donde voy a estar y va a haber otros temas también interesantes. Así que si les interesó el tema, traten de seguirlo. Y eso sería todo. Muchas gracias.